La Universidad Alemana es una institución muy respetada en Alemania. Los alumnos también muestran un gran respeto al profesor. Y yo lo que hago es enseñar lengua y literatura española a estudiantes que ya han venido a España con Erasmus y tienen un cierto nivel alto para poder leer nuestra literatura, aunque claro, entender a Lorca, sus metáforas, es realmente complicado. Suelo dar seminarios, sobre todo en primavera, seminarios de temas concretos, de gramática y también de literatura. De gramática, el tema que más preocupa y, digamos, no entienden los alemanes es el pasado y el subjuntivo. El pasado porque nosotros tenemos tres tiempos. Tenemos el pretérito perfecto, el imperfecto y el indefinido. Y allí solamente hay indefinido e imperfecto. Entonces les falta uno y el cual no saben cómo utilizarlo. Y el subjuntivo es una maravilla de matices que tiene el español que para un alemán o un extranjero en general resulta muy complicado. El subjuntivo se puede usar para un pasado, para un futuro, tiene una gran variedad de usos y eso realmente, el caso es que en Alemania, y en inglés y en francés algo, siempre hubo subjuntivo, lo que pasa es que ya quedan unos restos, en francés algo más. Y el alumnado muy respetuoso, el profesor allí es realmente muy admirado y en cierto modo tanto socialmente como en la universidad. O sea que el alumnado muestra un gran respeto. Lo único que tienen en común es el océano Atlántico que las baña, porque claro, son vinos que proceden bien del Loira, de la desembocadura, Burdeos, Galicia, Portugal, Jerez, el Condado, las Azores, las Islas Canarias, hasta Marruecos, incluso algo de Sudáfrica, y también en Brasil y Uruguay. O sea, lo único que hay en común es el agua que las baña, porque son cepas distintas, climas diferentes y también suelos diferentes. O sea que en común tienen solamente agua. Todos son vinos, un Jerez no tiene nada que ver con Burdeos, por ejemplo, o con los vinos verdes de Portugal, o los canarios, también tienen una singularidad que no tiene nada que ver con otro tipo de vinos, aunque el Atlántico es el que, en cierto modo, los define y caracteriza. Hombre, yo diría que todas. Lo del Loira es un vino que hay en Nantes, es muy popular, pero vamos, no tiene nada que ver con Burdeos. Burdeos es una gran región de vinos legendarios y míticos. Jerez también. Jerez es un vino universal, único y excepcional, sobre todo por su elaboración tan singular, que no tiene nada que ver con el resto de elaboraciones de vinos. El sistema de soleras y criaderas es algo único, original, que no se da en ninguna parte. Bueno, en Oporto también se hace, y esto lo hace excepcional, ningún blanco. Todos los blancos se elaboran, digamos, de igual manera en todas partes del mundo, menos el Jerez. El champán también. El champán es un vino excepcional y único también por su método y por su elaboración.
mi experiencia viene de largo, un poco como hobby, porque esta no es mi profesión. Mi profesión es profesor. Pero el vino como hobby, como hilo conductor de la historia del mundo, como factor cultural sin el cual no se entendería la historia y todos los hechos que han ocurrido. El vino está asociado a todo lo que es la historia de la humanidad. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención y por eso los he escrito. He escrito vinos sobre España, sobre el mundo en general y otros en particular como el Jerez, y ha sido siempre una experiencia única. He visitado bodegas, he hablado con enólogos y siempre el vino aparece como una comunicación entre la gente, como una conversación. Había un refrán castellano que decía y dice: conversar sin vino es grande desatino. O sea, el vino como comunicación entre la gente y de alguna forma como expresión de lo que la tierra, de lo que se puede sacar a la tierra, cuidándola, porque el vino empieza en el suelo, en la tierra. Después lo que viene después es ya tarea de los vinicultores y enólogos. Hombre, mis publicaciones son, tengo 14, son sobre el vino y la gastronomía. Bueno, de Alemania tengo un libro titulado Alemania 70 estampas, donde en ese libro recojo las impresiones que a mí me causaron los alemanes desde una perspectiva extranjera, andaluza en este caso. Luego he escrito sobre vinos. Mi primer libro fue El vino, 120 preguntas, que llamó mucho la atención por las preguntas. Eran preguntas que pues a la gente o no se le había ocurrido o no habían creído en ellas, y al verlas llamó mucho la atención. Tanto que hasta en Colombia me llamaron de Radio Caracol para una entrevista sobre el vino. Tengo también un diccionario cultural del vino, otro vino sobre los ríos del mundo, titulado Los ríos del vino. Son los ríos en cuyas orillas se ha cultivado el vino de todo el mundo. Hasta incluso, un poco forzado, el Guadalmedina de Málaga, que prácticamente llega a Málaga sin agua, pero cuando nace podemos hablar de él, del vino de los montes. O sea que del champán tengo un libro también muy bonito, y se recoge todo lo que es la historia del champán, sus personajes, sus anécdotas. Tengo un vino sobre el Jerez y ahora mismo está en la imprenta un libro sobre Málaga, tierra de vinos.